34. rise to our feet and continue the word that the Lord was ministering to us a few Sundays ago. Salmo 34. Psalms 34. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pueden sentarse. You may be seated. Vamos a levantar una oración. We're going to lift up a prayer. Padre Dios bendito, te damos gracias en este día, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Señor amado, saboreando, Señor amado, mi Dios, tu presencia, sabiendo de que tú estás aquí, Señor amado, para ministrarnos, para darnos el alimento que necesita nuestras almas, Padre amado, Señor, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Pero también estamos nosotros, oh Dios, los que deseamos, Señor amado, agradarte, los que deseamos, Señor, hacerte sonreír, los que queremos honrarte y temerte, Señor amado, mi Dios, en esta nueva vida que tú nos has otorgado, mi Dios. Padre, permítenos, Señor amado, en esta hora, mi Dios, a tu sierva y a mí, mi Dios, que podamos traer este mensaje, Señor, tal como tú me lo has dado, Señor amado, conforme a tu verdad, mi Dios amado, que no sea yo, sino tú. Señor amado, que tu verdad fluya, Señor amado, y que pueda ser entendido, mi Dios, por todos nosotros, Señor. ¿Cuál es tu propósito, Señor amado, mi Dios? ¿Qué nos quieres ministrar, Señor amado, mi Dios? Porque estos son los tiempos, Señor amado, mi Dios, en la cual necesitamos escuchar el buen consejo que proviene de Dios. Padre, Señor, nos depositamos en tus manos y te pedimos, Señor, que quite toda carnalidad, todo lo que se quiere interponer, Señor amado, en que tu verdad fluya, Señor amado, con gracia, con unción, con libertad, Señor amado, mi Dios, para que haga la función por la cual tú le envías. Padre, en el nombre de Jesús, no sabemos nada, solamente tú lo sabes todo. Y no hay nada oculto delante de ti, oh Dios. Por eso a ti acudimos, Señor, amado mi Dios. Decimos como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Por eso, Señor amado, nos auxiliamos en ti, mi Dios. Porque tú eres la fuente de toda sabiduría. Amén y amén. Amados, quiero hacer un pequeño recuento de lo que unos domingos atrás pudimos compartir. Beloved, I want to make a small review of last Sunday. Y recordar algunas cosas que pudimos aprender y entender que Dios nos decía. Remind you of some of the things that we were able to learn that God told us. Recordar cómo surgió este salmo de David. I want to remind you how this psalm of David came about. En Samuel capítulo 21, primera de Samuel capítulo 21, in 1 Samuel chapter 21, cuando David huía de Saúl, when David was fleeing from Saul, y el Señor pudo salvar su vida and the Lord was able to save his life de mano de Saúl y de mano del rey de Aquís, from the hand of Saul and the king el rey Abimelech. and Abimelech. Teníamos también que recordar algunos puntos. We also have to remind ourselves of a few points. La condición en la cual se encontraba David en ese momento. In the condition in which David was found. David se encontraba huyendo, un prófugo de Saúl. David was found fleeing from Saul. Él se encontraba huyendo de Saúl y se constituyó un prófugo de Saúl, pero no de Dios. He was fleeing from Saul but not from God. Huyendo sin culpa ninguna, porque no había cometido ningún pecado, no había cometido ninguna falta delante de Dios ni delante de Saúl. He was fleeing without fault because he had not committed any fault before the Lord. Fue un guerrero que before defendió Saul. las batallas de Dios. He was a warrior that defended the battles of the Lord. Por él pudo entender y ver, palpar la fidelidad de su Dios. But he was able to touch and taste the faithfulness of Tenemos God. también que recordar And see. dónde se encontraba
David cuando escribió este salmo? We need to also remember where David was when he wrote ¿Con the song. con quiénes se reunió David With- cuando estaba haciendo este salmo? With whom did he gather when he was composing the David estaba song? escondido en una cueva, David was un hiding in a lugar cave. a lo mejor no preferido para muchos, Probably it was not the best place un preferred lugar by de people, refugio para él. but it was a place of refuge for him. Y allí se juntaron con él And there gathered algunos hombres. some men. Y estos hombres eran todos los afligidos, And these men were all afflicted, todos los endeudados all the ones who were in debt, y todos los que estaban llenos de amargura de espíritu. and all those who were bitter of spirit. Fueron tres tipos de personas There were three types of que acompañaban people a David en un momento muy crítico de su vida. who were with David in a very critical time of his Mas sin life. embargo, decíamos que David siempre mantuvo una buena actitud Nevertheless, we said that David always kept a attitude, de todo lo que él estaba aconteciendo. a good attitude in everything that he was David going through. entendía que la actitud de él iba a ser una gran cooperación entre los que a él le seguían. David knew that the great attitude that he had was going to be helpful for those who followed him. Iba a ser una ayuda inmensamente grande a aquellos que en ese momento confiaban en él. It was going to be a great help for those who at that moment trusted him. David sabía que con el gozo que él tenía podía contagiar a ellos y hacerlos cambiar de manera de pensar. David knew that with his joy he could transform them En in their otras way of maneras, thinking. iba a despertar en ellos la fe viva en Dios. In other words, he was going to arise the living faith in them. Iba a for God. despertar en ellos la confianza en su Dios. He was going to awaken the trust in them for Esto to iba a God. traer a las vidas de ellos un valor diferente. This was going to bring a different value to them. Y la actitud de David siempre fue una actitud de confianza. The attitude of David was always an attitude of trust. Que a pesar de los procedimientos y lo que él le iba aconteciendo en su vida, en su trayecto de huida, That above all the things that were happening in his life, pudo tener un gozo y una gratitud hacia Dios. he was able to have joy and be grateful Que es to la God. actitud que nosotros también tenemos que tomar, aunque nos pase lo que nos esté pasando y aunque no lo entendamos el And this proceso. is the attitude that we need to take, even though we understand or not the things that are Probablemente happening. David no entendía tampoco cuál era el propósito de Dios para con él, que lo hacía huir sin ninguna causa. David probably didn't understand either the purpose that he was fleeing without a cause. Porque la escritura nos enseña que David se conducía muy prudentemente, o sea, el pueblo lo amaba a David. The scripture tells us that David walked uprightly, that the people loved him. Mas sin embargo, Saúl siempre fue enemigo de David. But nevertheless, Saul was always an Y desde el enemy. momento que derrotó a Goliat, se constituyó enemigo de Saúl. And from the moment in which he defeated Goliath, he constituted himself an Pero enemy. David siempre amó a Saúl But David always y la loved casa de Saul Saúl, su rey. and the house of Saul, his king. La inspiración de David para poder expresarse The inspiration of David y comportarse de la manera que lo relata la palabra de Dios, and to behave in how the word teaches us. cuando dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. When it says, I sought the Lord and he delivered me from all my fears. Estuvimos diciendo que la palabra busqué We were saying en- that the words to search en griego, en hebreo, quiere decir darash, in Hebrew is darash, que tiene una connotación de decir adoré o pedí. that has the connotation of I prayed and I asked. David pudo entender que era necesario levantar los ojos a los montes, de donde podría venir su único socorro, o sea, depositar toda su confianza en Dios. David understood that it was important to look up to the mountains where his help come from. Dice en el versículo 5 que estuvimos hablando también aquella vez, And also at that time we were speaking verse 5, diciendo que los que miraron a él
fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. That those who look up to him were not put to shame. La palabra mirar se traduce como los que creyeron en Dios. The word here to look is those who believe Los in que him. confiaron en Dios. Those who trust in the Lord. Es como dice la palabra del Señor y nos relata de una manera más abierta, hablando de lo que ha de venir, lo que había de venir a través de Jesucristo. And here it foretells us what was to come through Si usted va Jesus. rapidito conmigo al libro de Números, If you go with me to the book of Numbers, a lo que David se refería, this is what David was referring to. Números capítulo 21, Numbers chapter 21. usted se va a dar cuenta a lo que se refería David, You're capítulo gonna- 21, 4 y 9. Know here what David was referring to at verse 9. Dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Están conmigo? Dice, y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Ve? Entonces aquí está haciendo él alusión You see now he's making the allusion de que todo aquel que mirara, that all of those que who pusiera su mirada en Dios, put their eyes on God, Dios le iba a salvar. God will save them. Ahora fíjese aquí que David no dice solamente que busqué. Now see No that fue David solamente que él miró. doesn't only say here No that es he simplemente mirar. looked. It's not just to look. Es mirar con fe. It's to look with faith. No es solamente un mirar normal. This is not a normal looking or normal No es seeing mirar solamente con los ojos naturales. with our natural Es eyes. necesario It is que necessary miremos that we con look fe para vida. with faith for life. Aquí vieron como el Señor le dijo a Moisés que todo aquel que fuera mordido por las serpientes y miraran a la serpiente que estaba colgada de bronce, ellos iban a vivir. Here the Lord tells Moses that all of those who look up to the bronze snake will be En ese healed momento ellos estaban and saved. creyendo que todo lo que Jehová mandaba iba a suceder. At that moment they were believing that everything that the Lord would send was true. Es lo que el Señor Juan también da a expresar de este pasaje bíblico en Juan 3, 14 y 15, hablando de que era necesario que Jesucristo fuera levantado y todos los que miraren a Él iban a ser salvos. And also in John it says that all of those who look up to Christ will be saved. O sea, era necesario que el pueblo entendiera y mirara con fe. It was necessary for the people to look up with faith. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. El salmista entendía cuál era la posición de Dios, The psalmist understood what the position of God was. que Dios era un Dios siempre fiel, That God is always faithful. que nunca iba a dejar a su pueblo solo And he will never abandon his y que people. siempre iba a pelear por su pueblo. And that he will always fight for his people. También estuvimos hablando aquel domingo We were de que also si era speaking posible
that if it was de possible, que si era posible that if it was possible que nosotros pudiéramos bendecir al Señor en todo tiempo. for us to bless the Lord at all times. Que si era posible que nosotros pudiéramos glorificar a Dios en todo tiempo. That if it was possible for us to Y bless the todos Lord at all contestamos aquel times. día, amén. And we all said, Y es amen. verdad. And it's true. Es posible glorificar a Dios en todo tiempo. It is possible to bless the Lord Y at all estuvimos times. hablando de Ananí, oh my God, de Pablo y Silas, And we were mentioned Paul and Silas, que fueron entregados, azotados y los pusieron en el calabozo más profundo. who were beaten and put in the deep. Pero dice que allá, mientras cave. estaban azotados But meanwhile, they were being y beaten. estaban adoloridos, They were in pain sin causa ninguna, porque no hicieron ningún mal, without any cause because they did igual que David, no wrong thing like David. pero Dios permitió que esto aconteciera But God allowed for this to porque el happen plan de Dios es mayor que nuestro plan, because the plan of God is greater than ours. aunque no lo podamos entender. Even though we don't understand. Y allá, And there, en ese lugar que debería ser un lugar de llantos, at that place where they were supposed to be en crying, ese lugar y en ese momento ellos comenzaron a cantar himnos a at that Dios. place and at that moment, Comenzaron a alabar a they sang, Dios. They worshiped the Y Lord. dice la palabra de Dios que todos los que estaban presos les escuchaban. And the word says that all the ones that Y were de there repente vino un heard him. terremoto y quebró todas las cosas y ellos quedaron libres. And then an earthquake came and they were free. Y ellos se convirtieron. And they converted. O sea, es posible So it de is que en todo possible tiempo nosotros podamos glorificar a Dios. Claro que That we sí. glorify God at all times? Yes, it is. Ahora entendiendo todas estas cosas, Now understanding all these nosotros things, aterrizamos we landed ahora en el verso 7 now on verse 7 del Salmo 34. of Psalms 34. Y yo quiero que usted se detenga por un momento y lo lea juntamente conmigo. And I want you to stop for a little and read it with me. Tome este verso y comiéncelo a comer y diríjalo. Deje que el Señor le vaya mostrando. Take this verse and digest it and Porque a veces allow the nosotros Lord tomamos to esta show porción you. muy ligero. Many times we take this portion very Y lightly. dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí yo encontré cuatro palabras Here I found 4 words que me llamaron mucho la atención. that call my attention. Y nosotros somos a veces muy ligeros en hablar Many times we are fast to y speak. hablamos, y muchas de las cosas que hablamos no tenemos fe para verdaderamente decirlas como tienen que ser. And we speak, and many times we don't have faith as Decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo guardan, y no lo creemos. we say the Lord, the angel of the Lord encamps around, Amados, around no us lo who fear creemos. him, but we don't believe Porque ya it. se ha convertido en un rezo en nuestros labios, es Because algo repetitivo. It has become something repetitive in our lips. Pero el salmista aquí no lo hacía de una manera repetitiva, él es una afirmación del salmista. This is not a repetition from Este the salmo era una psalmist. afirmación, todo lo que él estaba diciendo era una afirmación, era algo que era preciso, era verdad. This verse was an affirmation that it was true. No era un mito, no era algo que él creía que a lo mejor iba a acontecer. It was not a myth or something that he thought that would Si usted lee los happen. términos de la manera que él está hablando, If él está you- hablando de una manera firme, If you notice in the way that he's speaking Certera. certain, que es de verdad. and that is true. Él no dijo, probablemente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No. He didn't say Él probably dice, the el Lord ángel encamps. de Jehová acampa. But he said No dice the que Lo- acampará. the No angel dice que a lo mejor dice encamps. acampa. It says encamps, not that De he una will manera encamp. activa y presente. In a present and active time. Que es en todo tiempo That y en is- todo lugar. At all times and everywhere. Y me llamó la palabra acampar. And to encamp Y la palabra acampar caught my attention, and the word tiene un significado que es detenerse o permanecer en un lugar. has a meaning. It means to stop and encamp at one place. Vaya usted poniendo las definiciones en ese lugar donde estaba él. Be putting all these definitions at that place. En la circunstancia que estaba David. At the circumstance in which he was. Dice que es detenerse y permanecer en un lugar. Is to stop and remain in Es a place. alojarse en una tienda o campamento. Is to make a dwelling of a camp.
O sea, Or es una, tent. es una persona que permanece en un lugar, So it's a person who remains in a place se aloja en ese lugar and they do well y en in ese that lugar place. es una tienda o un campamento, o sea, un And lugar this de place morada. is a camp or a tent, a dwelling place. O sea, que el mismo Dios So vino a acampar con David. So the same God came and encamped with David. Es el mismo Dios que campa en su iglesia. And this is the same God that encamps with the church. ¿Están entendiendo? Dios vino a Are you acampar en understanding? el campamento. God came to encamp in the camp. Pero hay una demanda. But there is a demand. Esto es lo que él dice que es acampar. What he says that is to encamp. Y cuando él dice esta palabra acampar, él sabe que en ese momento Dios estaba con él. When he says that to encamp, Él he sabía was que él no saying- estaba solo, aunque pudiera ver que no hubiera nadie. He Él wa- sabía que Dios estaba acampando con él. He was saying that God was encamping with him, even though he was. Acordemos, By amado, himself. con quién él estaba. But let us remember who A he was quién él with, estaba ministrando estas palabras. who he was ministering these words to. Eran todos los afligidos. They were all afflicted. No se quedó nadie en otro lado. Estaban todos los afligidos. All the afflicted were there. Todos los de amargura de espíritu. All those who were Todos los bitter endeudados. of spirit. Those Esto who were eran in palabras debt. que martillaban This was a word los that will, corazones. nail the de estos hearts hombres. of this man. Eran palabras que motivaban a la fe, despertaban These la were- confianza de ellos a su Dios. These were words of faith that awaken. Dios venía a trust. acampar con ellos, a establecer donde quiera que ellos estuviesen. God will come and encamp with them and be with them wherever they were. Esto nos da a nosotros hoy, como le dio a David, This allows us la seguridad y la now confianza to have the certainty and del trust cuidado de Dios para con nosotros. from the care from God to us. Por eso que en su casa, decía la sierva, That's en why su in casa your es un lugar house, de paz. Your house is a house of peace. En su casa tiene que morar la paz de The Dios. peace of God needs to dwell Porque Dios acampa en su because pueblo. God encamps in His Nosotros hoy people. estamos aquí en Estados Unidos. Today we are here in the United Y Dios States. acampa con nosotros como los que están también en el Perú, como los que están en República Dominicana. Porque Él acampa, Él no se limita. And the Lord encamps with us as He does with the ones in Peru and Donde hay other un countries. campamento de necesitados que le creen a Dios, ahí está acampando Dios. Where there is a camp of those who are needy, the Lord encamps with them. Amén. ¿Está viendo? Amén. Are Porque you Dios seeing? le fascina, le gusta acampar en medio de su pueblo. Because the Lord delights to encamp in the middle of His Porque Él people. nos creó para que nosotros habitemos con Él. He created us so Porque that Él we nos creó abide para with Él Him. habitar en medio de su pueblo. But and for Him to abide in the midst Porque of ese His es el deseo people. de Dios. This is the desire Entonces hubiese of sido en vano God. que Jesucristo hubiese a ser morada para nosotros si no quiere habitar con And if nosotros. not, it would have been in vain ¿Está for viendo? Jesus to make a O sea, el dwelling deseo de place Dios for era us. acampar en medio de su pueblo. And the desire of God was to encamp with His Establecerse people, Él en medio de ellos. to establish Himself Y among ser them, Él el objeto de nuestra alabanza. be the object of our worship. Dice el verso 7, Verse 7 el says, ángel de Jehová acampa alrededor. the angel of the Lord La encamps palabra alrededor around. The word around Es rodear en forma circular. is to surround in a circular motion. En torno a algo. So digamos, si nosotros estamos So, todos aquí hoy, I said we're all here today. el Señor está acampando en este The lugar. Lord is encamping in this Por Él está place. acampando dando vueltas por But este lugar. He is surrounding Él está this protegiendo place. todo este lugar. He is protecting this Para que place ninguna arma forjada so that no pueda prevalecer contra forged nosotros que estamos acampando weapon en will su presencia. prevail against us who Estamos are encamping in His entendiendo. presence. Porque tenemos que Our leer con understanding. entendimiento. We need to see with understanding. Para que nuestra fe sea creciente y podamos creer las cosas grandes que el Señor dijo que si Él la hizo, nosotros íbamos a hacer cosas mayores. And so that we can have faith on the things that He said that we will do that are greater. Si nosotros no creemos que Dios acampa alrededor nuestro, If we believe that the Lord encamps around us 360, el ángulo 360 alrededor nuestro, and gives 360 degrees, Él no lo hace para Rounds. verte a ti de todas las formas. He doesn't do it to see you on all your Él no lo angles. hace para Él conocerte. He doesn't do this to Porque Él know te conoce, you. Él te creó, Él te He formó. knows you already. He formed you.
Él le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí, te aparté. He said to Jeremiah, from the womb of your Tuve mother, I comunión separated contigo. you. I had communion Antes with que te you. formaste te santifiqué. O sea, Even él before you were conocía formed, a I Jeremías sanctified you. como He también nos knew conoce a Jeremiah nosotros. as he also knows Él nos us. hizo y no nosotros mismos, He dice su created palabra. us and not So, él no está ourselves. alrededor nuestro para conocernos. He is not around us to know Él está us. alrededor nuestro para proteger lo que es de él. He is around us Para to asegurarse que protect todo us lo que él está guardando, donde él acampa, está protegido por él. and make sure that everything is encamped El and ángel de protected Jehová by es him. Jehová mismo. The angel of the Lord is the Lord Es la himself. persona de Jesucristo. Is Jesus. Amén. Entonces tenemos que leer con entendimiento para que nosotros verdaderamente el enemigo no encuentre lugar de desvío en nosotros. We need to read with understanding so the enemy does not find Para que no nos desviemos de las promesas de Dios. and we don't slip away from the promises Para que no of nos God. desviemos de la verdad de Dios. And that we don't slip away from the Porque truth andan of God. muchos hoy engañando, There are many engañadores, who are deceiving con fábulas distorsionando la verdad de with Dios. fables distorting the truth. the Incluso word. muchos dicen que ya Dios no va a venir. And many of them are saying that Y la Jesus palabra will not, habla de que muchos lo dan por tardanza la no venida de longer Dios. is to come, and many are saying that Jesus is delaying. Por eso tenemos que leer con entendimiento y sabiduría. And we need to read with understanding and wisdom. Dice aquí que él rodeaba, o sea, él rodea a todo lo que es de él. So he surrounds Porque déjeme everything decirle that eso, is of Dios him. rodea todo lo que es de él. God surrounds everything that is Todo his. lo que es de él. Everything that is his. En Génesis 3:24, In Genesis después que 3:24, Adán y Eva pecaron, after Adam and Eve Dios sinned, sacó a Adán y a Eva. the Lord took them out, Y dice que puso una espada and he put ardiente a burning que sword cubría todo that el huerto, surrounded the protegiendo, garden, dice, el árbol, and protegiendo lo que era de protecting Dios. the tree, Por eso tú y yo This is somos why un you and especial I tesoro para Dios. are special treasure Somos for God. morada del Espíritu Santo. We are the Por eso el Señor dwelling siempre está alrededor nuestro, of the Holy ahí Spirit. guardando el propósito, guardándote de que no te dañes. And this is why he's surrounding you so that the purpose may not be Porque Él damaged. acampa alrededor de los que le temen. Because he encamps around those who fear him. El Señor guarda nuestros caminos. The Lord keeps our ways. Dice, así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Y sabe cómo? And you know Desde how? ahora hasta From siempre. now and forever, he's with No his desde el people. principio. Not from the beginning. No, del principio hasta el From fin. beginning to Él end. está alrededor nuestro. He is around. Alrededor surrounding nuestro, us, protegiendo protecting lo que es us, de Él. protecting what is his. Y si Él está protegiendo, entonces ¿por And qué if tenemos he is tanto miedo protecting de them, tantas cosas? Why do we fear so many things? ¿Está viendo? Que a veces Have you seen nos quedamos cortos porque the many decimos una cosa y hacemos otra. times we fall Nuestra short actitud no va because conforme a lo que estamos leyendo. we say one thing, but our attitude is Nuestra different. actitud no está demostrando lo que estamos creyendo. Our attitude is not showing what we are believing. Porque aún David estaba pasando lo que estaba pasando, él estaba confiado, él estaba seguro, él estaba firme de lo que él había creído y en quién había creído. Amen. And David, above what he was going through, he was standing firm Porque in what he had believed. él pudo expresar He was able to lo que él express conocía. what he knew. ¿Usted entendió? Él Do you pudo understand? expresar, manifestar He was lo able que to él express conocía. And Él manifest conocía a what he Dios. knew. He knew God. David conocía a Dios. David knew God. Porque si no lo conociese, no hubiese hablado de un Dios que no conoce. If he didn't know God, No then puede. he would not have spoken about it. Pero por cuanto él sabía, But él tuvo he knew. experiencia con Dios. He had an Dios tuvo un trato con él experience with y él God. con Dios. How God had a treatment with Él him. pudo hablar de lo que había en He su corazón. was able to speak of what was in his heart. Amén. Bueno es nuestro Dios. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
quiero ir a la palabra defender. Now I want to turn to the word defend. Y aquí yo quiero que cada uno de nosotros medite un And poco. I want all of us to meditate on this. La palabra defender dice proteger de un daño, The word to defend is to protect from danger, de un perjuicio o ataque. from an attack, Intervenir judicialmente a favor del acusado. to intervene in favor of the accused. Usted sabe que siempre hay uno que nos está acusando a You nosotros, know, ¿verdad? there's always someone who is Pero accusing tenemos a us. Cristo But en we los have cielos Christ in heaven que nos justifica. who justified us. Dice, oponerse a la acción de los adversarios. Is to oppose the action of the enemy. Apoyar To es un sinónimo. support. It's Expulsar, proteger, to protect and cast out. guardar. To keep. Oiga esta. Justificar. ¿Cuántos son justificados aquí por Dios? Justified. How many are justified? Todos nosotros here? hemos sido We justificados por have Dios. all been justified by God Por aquel sacrificio una vez en el madero y para siempre. through the sacrifice Un sacrificio on the cross perfecto. forever. A Que perfect no hubo sacrifice. daño ninguno. Fue inmaculado. Fue That it was perfecto. perfect. There was no Para un damage. pueblo perfecto. For a perfect Fue un people. sacrificio para un Dios perfecto. It was a Porque iba a ser un pueblo perfect sacrifice. perfecto delante de Dios. Because the people were going to be Iba a ser un perfect pueblo que iba a before God. caminar un camino perfecto delante de su Dios. A people that will walk a perfect walk with Him. Dice, justificar, amparar y To preservar. justify and to preserve. O sea, el Señor nos defiende. The Lord defends us. El Señor aquí no solamente está diciendo que el Señor lo defendió solamente de Saúl. He is not saying that the Lord defended him from Saul. El Señor a nosotros nos defiende aún de las cosas que nosotros no vemos. And even the Lord defends us from the things that we don't see. De los ataques espirituales. From the spiritual attacks. Que si no fuera por la protección divina de Dios. That if it wasn't by the divine Si protection. no es porque Dios nos justifica. And that by God's justification. Sino porque Dios interviene a favor nuestro. And God intervenes on our Nosotros favor. hubiésemos sido peormente atacados por el enemigo. We would have been attacked greatly by the enemy. El Señor nos defiende de tal manera que el diablo tuvo una queja contra Dios. The enemy attacks us in such a way that he El diablo tuvo una queja contra Dios. had a complaint Cara a cara against con Dios God. tuvo una queja contra Dios. He had a complaint against En la God. presencia Face to de Dios, face. el diablo tuvo una queja contra Dios. Face to face, he had a complaint ¿Usted against sabe cuál God. fue esa? Do you ¿Y know por quién which fue? one? And by who? ¿Ah? For who? Por Job. For Job. Por Job. For El Job. Señor, el diablo le dice, ¿acaso no lo has rodeado tú? The devil said, A él y su casa. have you not surrounded him El and Señor his tenía ahí, mira, household? defendiendo a Job. There, A there was ese no. defending Job. ¿No has estimado tú a mi siervo Job, varón perfecto, And he said, temeroso have de you Jehová? not looked at ¿Ah? my servant Job, fearful of the Usted está Lord? viendo, pero usted vio las cualidades que Dios de Job. Did you ¿Ah? notice the qualities that the Lord Esa said cualidad of Job? no es para todo el mundo. These Eso es para un qualities grupo. are not for everyone. This Okay. is for a group. Entonces, el diablo dijo, no, pero así no se puede. So then the enemy said, ¿Y no, cómo voy but yo a ganar? we can't do this. Así no se puede. I can't win. Pues no lo tienes tú rodeado, cercado a él y toda su casa. Have you not surrounded him and all his Vamos a leerlo household? para que usted lo asimile, para Let que us usted read se it. vea como se vio Job y So como that Dios vio a Job. You can see how Capítulo Job 2 de saw Job. himself and the Lord saw him. Dice, no, perdón, capítulo 1, dice, Job chapter 1. respondió Satanás a Jehová, 1:7. 1:7. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro, oiga eso, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor? ¿Qué dice? No dijo las cuatro esquinas.
He didn't Dijo, say the four alrededor. corners, but around. Alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. ¡Ja! Imagínese usted, amado. Now imagine, beloved. El diablo tuvo la primera queja. No, pero ¿y cómo así? The devil had the first complaint Porque pudo entender de que Jehová, because he was able cuando to acampa understand con su pueblo, that when the Lord encamps with his no people, solamente está con ellos, he's not only with them, sino que está alrededor de ellos, but he is guardándolo, around them, guardándolo y saving them, defendiéndolo protecting them and del saving diablo y todas sus and acechanzas. defending them from the enemy and all his Entonces ya works. usted se está dando cuenta cuál tiene que ser nuestra actitud. So are you Cuando noticing what leemos, our attitude should be when we read? Usted tiene que, ya usted sabe cuál tiene que ser su actitud cuando usted está frente de otros que se acerquen a usted If you know how you are supposed to have this para attitude, conocer a Dios por primera vez o para ser motivados to en la fe. motivate others. Usted to está come viendo to cuál faith. tiene que ser su actitud Are you seeing how your attitude cuando usted esté pasando por alguna tribulación. needs to be when you're going through a trial? Es de saber que aunque usted esté pasando el valle de sombra de muerte, no voy a temer más ninguno porque Él está conmigo. In knowing that even though you walk in through the valley No of solamente shadow está and conmigo en death, mi casa, sino que está you're not alrededor gonna de mi fear. casa, alrededor mío, He's para not only defenderme, in my protegerme, house, auxiliarme. but he is Para surrounding justificarme. my house to justify me. Pero a veces estamos, amados, como una pelota de fútbol, de But aquí para allá, today de we're allá para like acá, como las olas a del mar, para soccer arriba, para ball. abajo. Un día We're estamos en el from- cielo, casi llegando al trono de la From gracia, one y place ¡pum! to Caemos otra another, vez. and one day we are in his glory, and then we Eso fall no es back. confianza. This is not trust. Amado, vuelvo y le digo, Again, I tell you, ¿dónde estaba David? where was David? ¿Y con quién estaba? And ¿Cuál era su with compañía? Who was his company? Imagínense aquellos lamentándose. Imagine those lamenting Dice más adelante themselves. que ellos tenían miedo. Farther on, it says that they were Y David fear. entendió They que were- solamente hablando de la grandeza de su Dios, And David del favor de su understood. Dios, ese pueblo iba a ser un pueblo diferente, un pueblo que se iba a lanzar, que iba a ser un pueblo que iba a poder vencer. And David knew that through his attitude, he was going to change the people Solamente hablando del and Dios be different. de Only David, speaking of ellos the iban a God, poder llenarse de valor they were going to be able to be filled para lo with que ellos les quedaba courage por delante. and to face what was ahead of them. Amado, usted y yo tenemos que darnos los unos a los otros aliento, You and I need no to give fingido, our strength to one aliento another, conforme a lo que está escrito. not faked, but through what is written. Usted no ha sido de esto. Mire, el hermano dio una vez un testimonio One time the brother gave a diciendo que él iba en el testimony camión and saying that he y was in cuando the sintió, truck, no sé si sintió algo, And no sé, I cuando don't vio nada know. más tenía 2 tuercas. but he felt something, and when ¿Quién he usted noticed cree there were only 2 que pudo hacer screws eso? on his wheel, Porque ahí había un varón but there was a man con el nombre de Cristo, with the name of Christ, sellado, estampado por la gracia de Dios, sealed by the grace, el Espíritu morando ahí. and the Spirit Y dwelling donde está el there. Espíritu de Dios hay libertad. Where the Spirit Y is, ahí there is estaba Jehová freedom, acampando con él, and there the alrededor Lord de él, was por todos encamping lados, around him, por todos lados, around him, defendiéndolo. defending him, Por eso pudo. and this is why he was able to. Si no entendemos, If we don't understand, aún en la situación que no encontremos, in the si situation no tenemos that we are la found, actitud if we don't have the de cómo attitude tenemos que obrar, of how we should work, a pesar de lo work, que entendamos o no entendamos, amado, porque esto no es la explicación de que si entendemos o no entendemos. above what we understand and what we don't, this is not about what we understand and not. Dice Radamés que a Dios no se le descubre. And Radames says that we don't discover God. A Dios no se le descubre. We don't discover God. Dios no puede ser descubierto. God cannot be discovered. Oiga, Dios se revela. God reveals himself. Y Dios se revela a nosotros a través de su palabra para que nosotros podamos entender He el Dios reveals- que se ha revelado. And he reveals himself through the word. Pero a veces somos tan ligeros Many times we're y very vemos quick. la circunstancia We see the circumstance más grande and is greater que el Dios que causa la adversidad. than the God who causes the trial. ¿Me entiende? ¿Cuántos están aquí? Den un aplauso a How Dios. many are here? Vaya conmigo rapidito a Jueces, Let's go to the book of Judges, capítulo 6, chapter 6. 6, 11, 23.
11 through 23. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, este ángel de Jehová es Dios, que en el tiempo antiguo era revelado a través de Jesucristo. Jehová está contigo, varón esforzado y cobarde. No, ¿sabe qué le dice? Verse Varón 12. Esforzado He y says, valiente. Le the digo, angel Jehová says, "You are está brave contigo. and mighty man. The Lord is with Jehová ha querido acampar you. contigo. The Lord has wanted to Jehová ha encamp querido with alojarse contigo. you. He has wanted to dwell Alrededor with you tuyo, and oh surround Gedeón. you, Gideon. Pero no solamente para eso, But not only for that, sino para defenderte, para darte but fuerzas nuevas. to defend you and give you new Porque hay strength. muchos que necesitan fuerzas nuevas. Many Como need new necesitaban, strength. como necesitaban aquellos afligidos. As this afflicted man did. No un nuevo Dios, Not a new fuerzas God, nuevas but new strength que viene a través del entendimiento que tenemos de that Dios. come through the understanding that we have of God. Porque si yo tengo un padre que es fuerte If I have a father who's strong y es bien and fuerte he's very strong y va al gimnasio todo el and tiempo goes to the gym at y los all the músculos son time grandotes, and the muscles are big, ¿usted que a mí me va a preocupar el papá del amiguito mío? No, do you si think te that metes I'm going conmigo, to te amo a mi care papá. about my friend's father? Es la verdad. It's the truth. Y a veces no entendemos cuán poderoso es nuestro Dios. But many times we don't understand how powerful our Sigo God leyendo, is. sigo leyendo. And I keep Y reading. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, oiga esto, porque aquí viene lo que no sé, lo que no entendemos. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel Israel de la mano de los madianitas. Y yo no te envío yo. O sea, Dios le está diciendo a él, ¿acaso no te estoy enviando yo? The Lord says here, am I not El sending que te you? dijo hace 2 segundos, estoy contigo, varón esforzado y valiente. The one who said a few seconds ago, I am with you, brave and mighty man. El Señor le dijo, ¿acaso no te estoy enviando yo? ¿No soy yo suficiente Isn't the Lord saying, am I not para que tú sufficient vayas? for you to go? Y no obstante, Dios le dice, no, este ejército es muy grande, muchacho. But nevertheless, Solamente con 300 te vas a ir. he says, this is a ¿Acaso no se great le army, apareció but el you're ángel going de to go Jehová a with Moisés? 300. ¿Y usted cree que Faraón tuvo algún poder o potestad de the poder angel intervenir en Moisés en lo que Dios le mandó a hacer? Also appeared to Moses and No, porque Samuel the entendió Pharaoh stopped the purpose. que Dios era más But poderoso. Moses understood Y that cuando the Dios Lord lo was more enviaba donde powerful. Faraón, él sabía que algo iba a acontecer. And he knew that something was Y going to cada vez happen. que el Faraón se endurecía su corazón, él decía, algo peor va a pasar. And every time that the heart of Pharaoh will grow Y él sabía colder, que cada he vez knew pasaba algo peor. something worse was ¿Sabe to por come. qué? Porque Jehová Do you know why? acampaba con Moisés. Because the Lord encamped with Moses. Porque Jehová daba vueltas alrededor de Moisés y de su pueblo. The Porque Lord esta heredad es mía y was nadie la va a surrounding dañar. Moses, this is my heritage, and Aunque no no one lo will damage entendamos, it, even el though we don't propósito de Dios no es para understand. dañarte. The purpose of God is not to hurt Es para you, construir en ti but it's to build el hombre within esforzado you y valiente. the brave El and hombre courageous perfecto, man temeroso de Jehová y apartado that del mal. is fearful and separated from all evil. ¿Está entendiendo ahora? Now are you understanding? Cuando David decía When David que lo said defendía, that he defended him. porque Dios lo defendió de cada oportunidad que Saúl tuvo para matarlo. God Aún el defended rey him Aquís. from all the opportunities Saul had to Que si kill usted lee him. más adelante, usted va a ver que Aquís después lo recibe a Even David. from King Achis, that Y amó a David. afterwards he received David and loved him. Amén. Ahora recordemos Now nuevamente let us remember again con quién estaba hablando David. with whom was David speaking with. ¿A quiénes
To whom? Eran hombres sin esperanza, desesperanzados, These were men without hope, afligidos. afflicted. Lo que podían, David se sienta con ellos And David sits down with them y le comienza a decirle a ellos quién era su Dios. and starts to tell them who was his God. Y le dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Verso 9. Verse 9. Pero nótese aquí en el verso 11 Notice here in verse algo muy 11, importante. something very important. David ahora toma una posición Now David takes a position de maestro. as a teacher. No solamente fue pastor de ovejas. He was not only a Y déjeme shepherd. decirle que el Señor estuvo con David y David recopilaba. Yo creo And let que me él tell comenzó you, a recopilar, The Lord was with a traer a David. memoria And I believe that David began to desde remember cuando el Señor estaba con él. how the Lord was with him from that Déjeme hacer este time. pequeño paréntesis que se me pasó. And I want to make this small Acuérdense cuando parenthesis. David fue a saber de sus hermanos y estaban en guerra los filisteos contra Saúl. ¿Se when acuerdan, David verdad? went and seek out Que how his brothers were Goliat doing amenazaba y desafiaba a los escuadrones de Jehová. when they were at war against Goliath. Y lo escuchó David un día, el And único día que estuvo ahí, lo escuchó. David, his only day that he was there, he heard him. He Y heard él le dijo, Goliath. yo voy a pelear contra el And he gigante. said, I am going to go and fight against this giant. Y lo llama a Saúl y le dice, muchacho, And Saul calls him and says, young man, ese guerrero es guerrero de su juventud. Tú eres un This- muchacho. warrior is a Simple. warrior since his youth. ¿Se acuerdan la palabra del viernes? Simple, algo simple. Remember the Este era un muchachito word on simple. Friday, simple. This simple young man. Y déjeme decirle esto, hermano, no se quede callado del que lo quiera usted hacer chiquito, el que lo quiera usted Let me tell you, do not stay Opacar. quiet even though they want to turn you down opacar. or Defiéndase dim you si va a out. glorificar a Dios. Si es para traerse gloria a usted, Defend mejor quédese yourself callado. if you're going to glorify God, but if it's to glorify Y you, then David stay estaba quiet. frente al rey, But Saúl. David was before the king, Saul. Y David le dice, rey, David says, King, cuando yo era pastor de ovejas y cuidaba las ovejas de mi padre, when I was a shepherd, I took care of sea my león father's sheep. o sea oso, Either a que se lion levantaba contra or una a oveja de mi bear padre, that will rise up yo le against echaba mano the y lo sheep, mataba. I would go and kill him. Y dice, y así mismo entregará Jehová en mis manos a este circunciso. And in the same way, the Lord will surrender ¿Qué this usted cree que le estaba uncircumcised diciendo man in my David a hands. Saúl? What was David Desde saying mi to comienzo Saul? de pastor cuidando con celo las ovejas de mi padre. From my beginning to Con when ese taking care celo of porque eran las propiedades de mi padre. being taking care of my Lo que a father's mí me iba a quedar de property herencia, aunque yo sea el menor. would seal even El Señor me dio a mi potestad, me dio poder, me libró. the Lord gave me power Del oso y and del delivered león. me from the lion and the bear. Y no solamente a mí, oh rey. And not only myself, Porque si yo O pude king, defender las ovejas de mi padre, también a mi padre. because if I was able to defend the ¿Está sheep, viendo? Él I was estaba, able to estaba defend my haciendo un father. reencuentro de cuántas veces, de cómo Dios lo venía a él librando. But he was Porque bringing to Jehová memory how the acampaba Lord alrededor de delivered David. him, because the Lord encamped around Después que David David. fue tomado y llevado al palacio a After vivir he con was Saúl, taken to live with Saul, que le estuve diciendo aquella vez, That I told you. Saúl le tendió trampas a David para que fuera herido por los the filisteos. Saul wanted David to be hurt Oiga, by the le tendió, Philistines diga, trampas. and said, Pero como Jehová estaba acampando con David alrededor de él, The protegiéndolo, Lord was cuidándolo, encamping around David los and filisteos protecting nunca him. pudieron echarle mano a The David. Philistines never laid a David hand estaba on era David. recordando cómo Dios me ha librado, But David was just remembering cómo how the Lord Dios delivered him. me ha cuidado, cómo How Dios me ha defendido. God has kept me and Saúl le defended pidió me. 100 prepucios por su hija Milcal Saul asked him for y él le 100 trajo 200. foreskins, En buen and dominicano he trajo una brought ñapa, aquí está. 200. 200. 200. ¿Y quién usted cree que pudo guardar? And who do you a David? think was able to Dios. keep David? Dios God. fue el que protegió a David. God was the one who protected Ahora, David. hay dos cosas muy diferentes. Now there are two different Cuando things. usted provoca a Dios, When you provoke God, metiéndose donde usted nadie lo mandó, when you go where a nobody cuando told Dios te you, manda
y te da permiso a hacer esas cosas. Then Son dos when cosas muy God diferentes. sends you to do something, these are two very different things. Muy diferentes. Very Entonces different. tenemos que entender We need to understand cómo es que Dios trabaja. how is it that the Lord ¿Qué es lo que Dios works, está protegiendo? and what is it that God is Y protecting. David comenzó ahora a decirle a ellos Now, David por la necesidad que había en ellos. Y le began dice to ahora, speak with hijos, them, venid, because of the need, and he says, children, venid y os Children. enseñaré el temor de Jehová. come to me and I will show you the fear ¿Quién of the usted Lord. cree que era el mejor, más indicado para hablar lo que es el temor a Jehová? Who do you think was David. the best indicated person to speak about David the tenía fear? evidencia en sí mismo de David cómo Jehová lo había guardado. Had the evidence within himself on how the Lord delivered De cómo el him, favor de Dios estaba sobre su vida. how the favor of God was upon his Nótese life. que en ninguna parte registra que David decía que él era rey. Notice that in no part of the Bible says Aunque él that ya había sido ungido David proclaimed como himself rey. king, even though Por he él was sabía cuál era su anointed. posición. He knew his position. Él sabía cuál tenía que haber sido su actitud en frente a todas las cosas. He knew what his attitude needed to be before all the Y él le dice things. ahora, se pone ahora como maestro. And he places himself as a Y dice, teacher hijos, and said, children. déjeme decirle una cosa. Let me tell you one En thing. ese tiempo David no tenía hijos. At that time, David didn't have any children, No tenía hijos naturales. natural children. Mas sin embargo David lo adopta a ellos como hijos. But David adopts them as children. Porque el padre que ama educa y enseña the a father sus hijos. who loves, teaches, and Y él le dice, educates. hijo, vení y el temor de Jehová os enseñaré. And he said, children, come to me and I will show you the Porque a fear David of le the Lord. interesaba Teach you. enseñarle a ese pueblo David was interested in teaching cuál era that la people bendición más grande what was the greatest blessing para ellos. for them. Y déjeme decirle algo. And let me tell you something else. Todo esto vino All this came about para enseñarle a ellos. to Y teach yo quiero que them. usted se lo ponga en su corazón. And I want you to put this in your heart. ¿Quiénes son ese grupo Who are this group que tienen el privilegio? that have the privilege? Porque el que Dios acampe contigo, Because the fact that the Lord el encamps que Dios with te you rodee and that God y el que surrounds Dios you te defienda, and the Lord defends you, tú eres un grupo especial. you are a special group. Esos son privilegios de And Dios. these are privileges. Esas from God. cualidades, esos son privilegios de Dios. These are benefits, privileges. Por eso from le dice, God. venga que le voy a enseñar el temor porque hay una demanda. And Usted la this is leyó la why demanda, ¿no? He said, I am going to show you El ángel de I'm Jehová gonna teach you acampa no alrededor de todos, the fear. And de los you que know, le temen. the Lord encamps Ahí around está la those clave. who fear him. Y esa es, There's the key. esa es la respuesta suya con Dios. And this is your answer ¿Estoy with yo God. temiendo a Dios? Am I fearing God? Porque este es un grupo especial para Dios. This is a special Y group David for God. le dice, venga que le voy a enseñar el temor porque yo quiero que ustedes sean partícipes. And David Ustedes says- puedan probar David los says, beneficios. And I will teach you the fear of the Lord, and that you may taste the benefits. Ustedes puedan ser participantes de estos privilegios And that you may que be yo hoy os digo. A participant of the privileges. Yo that quiero que now ustedes puedan I'm decir lo mismo living. que yo estoy diciendo hoy. I want you to say the same thing that Que I'm Jehová saying me libró de now, todos mis temores. that the Lord delivered me from De all que the este pobre clamó y fears. Jehová le oyó. That this poor man cried out and the Lord heard him. Es necesario que ustedes también sean participantes de It estos is beneficios. necessary that you Por are eso le dice, also venid. participants. Y el Señor les yo os enseñaré. And this is why he said, come and I will teach you the fear of the Lord. Estos son privilegios, amados. These are privileges. Son beneficios. These are benefits. Y cuando Él le dice estas cosas, And when he says these things, le dice, ¿quién es el hombre He que says, desea who- vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sabe por qué? Porque Saúl era uno de estos. and Saul was one of the Cuando this no hay man. temor en ti, eso es en lo que tú te conviertes. When there is no fear Una persona in you, impía. you turn into Una persona que no tiene ningún unpious tipo de person temor. who has no Una persona fear, que no le duele hacer el mal a otros. who doesn't Que no sabe refrenar su lengua. hurt when they do something wrong and they don't stop Que el their maldecir tongue. y el bendecir para ellos es lo mismo. That the blessing and the cursing Ellos is the creen que de same. ellos puede salir dos fuentes. They think that out of them two fountains can come out. Y no es así. And it's not Dice, like this. apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Sabe que en cada vez que David You se know that acercaba a Saúl, Every time David came near Saul, no era para confrontar a Saúl? it was not to confront Era Saul. procurando la paz It was
trying to make como peace hijo de Saúl. as the son of Saul, Porque Saúl lo adoptó como un hijo, because Saul adopted him as a son, pero no lo amó como hijo. but didn't love him as a Lo vio son. como un rival. He saw him as Mas David lo a veía como rival, un padre. but David saw Saul as a Porque father. si usted sigue en el capítulo 23, si no me equivoco, de Samuel, If you dice que continue on Saúl Samuel, varias veces lo llamó hijo. That many times ¿Eres Saul tú, called him David, son. mi hijo? He says, "Are you David, my son?" Y David le llama padre. And David calls him a father. Cada vez que David se acercó a Saúl fue para procurar la paz. Every time that David came to Saul, Era was para to poder make servir peace, a su padre con amor y denuedo. make peace and serve him with love. Era para poder hacer lo que él sabía hacer, que era proteger, era guardar, era defender, and era do, amar. and do the best that he could to protect and love. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Y ahí acuérdense que había muchos angustiados. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas los librará Jehová. Todas estas son los privilegios. All these are the privileges. Estos son privilegios que David le estaba Yes. enseñando a ellos. Por eso digo, venid que el temor de Jehová os enseñaré. These are privileges that David was teaching them. Come and I will teach you the fear of the Lord. Dice el 20, él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Oiga esto, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. Cuando él le da estos privilegios, When he tells them this about usted these podrá privileges, decir, hermano, usted saltó you can un versículo. tell me I skipped a verse. Sí, lo salté. Yes, I did Claro que lo skip the salté. verse. I did, Claro que lo salté. of course. Porque David tenía a ellos que decirles todos los privilegios David had to tell them que all hay the en uno que privileges teme a Dios that de are corazón. in those who Cuando fear David le him. enseña a ellos ahora When the Lord, when estos David privilegios teaches them y le enseña a ellos, lo acerca a ellos al temor de Dios, About these entonces él dice privileges lo que dice el versículo 8: and draws them gustar y near. ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. and then David can say Sí, in verse déselo. 8, Esa palabra gustar, this word to él find estaba out, diciendo después to que le dijo taste, todo, after convivencias. doing everything with Él le dijo, a venid y living comprobad. testimony, he said, come Venid and y comprobar see, come and see qué bueno es Dios. how good is Vení, the Lord. vení. Come, Acérquense. come, Acérquense. come Vengan al campamento, vengan Come a la morada to the camp, del to Dios the que dwelling acampa place. alrededor de su pueblo que le teme. Come to the God who encamps En el around the campamento people who donde fear está him, la presencia del Dios vivo, where the presence of the que living God protege, que is, redime, que justifica. where the God who protects and Que justifies defiende. and defends, Y no solamente que defiende, sino and not only defends, que levanta, que but escucha. lifts ¿Cuántos de and nosotros no nos gusta que nos hears. escuchen? How many of us want Cuando to usted ha be estado here afligido y usted se tira or ahí a like Dios to y be Dios heard? contesta? When ¿Cómo you're usted se afflicted and you siente? come and throw Ese es el mismo yourself, privilegio this is a privilege que tuvieron ellos. that they had. Ese es un privilegio que le estaba enseñando This is David a ellos, que le estaba A testificando. privilege that David was testifying of. Por eso entonces le dice en el verso 8, And in verse 8, he says, dice, gustar y ver, o sea, comprobar con vuestros ojos, taste and see him. comprobar con vuestros ojos. See with the eyes. Dice, gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso, bien bendecido, bienaventurado es aquel varón que a pesar de su condición se ha tomado el tiempo para decir, Señor, es a ti en quien quiero confiar. And blessed is the man who says, it is you, Él lo Lord, llama the one who I dichoso, want to trust. bendecido. And the Lord calls them a ¿Cuál es la blessed actitud que man. vamos a tomar? What is the attitude that Dios we're está para going una to take? actitud conforme a lo que Él es. And this is an attitude that we take according to what Oiga, he oiga lo que le is. estoy diciendo. Dios está para una actitud God conforme a lo is que Él es. awaiting for an attitude according to what he ¿Cómo es is. Dios? How is God? Dios es un Dios fiel.
God is a Dios faithful le está esperando una God. actitud de usted de So He's fidelidad. waiting for a Dios está esperando faithful una actitud de usted attitude, de gozo. an attitude Una of actitud joy, de an complacencia. attitude Una of actitud being de que usted lo content, entregue todo. in an attitude of surrenderance. Usted está viendo que cuando usted teme a Jehová, Are you que usted seeing se entrega a Dios, when you surrender que yourself to usted God, adora a Dios, when no you con un cántico, worship God que not usted with just adora a Dios songs, desde adentro hacia but afuera, you worship God en from within reverencia, out, porque el temor de in Jehová es la reverence, sabiduría, because the fear of the Lord is es el wisdom, conocer a Dios. is to know God. Porque mientras más usted conoce a Dios, más se enamora de Dios. The more you know God, the Y more you va a love tener más Him, temor de pecar contra and Él. you're going to have a fear of sinning against Him. Este temor que habla de él no es el miedo, amado, This no es miedo. Fear is not being just No es frightened. miedo. It's not being Es un frightened, temor but it's reverente. a Es un reverent temor fear, de que usted pueda rendirse a Él. and a Es un reverent temor fear de que to usted sabe que usted no surrender, puede fallarle a su Dios. and you know you Al Dios cannot que le ha fail hecho your tanto God, bien. the God who has Es un done temor de que usted good, conozca a su Dios en su totalidad, and aunque it's no a lo fear alcancemos. to know Por él God está in mirando que His tu deseo es fullness. conocerle a Él en todo. But He's seeing that your desire is to know Him in all things. Nosotros tenemos que ser como hizo David. We need to be like David, A todo el que se acerca a nosotros, amado, and all those who come near us, enseñarle el temor de Dios. teach them the fear of the Lord. No vayan de un hermano, no vayan de un inconverso a dar Don't go lástima. to a brother or an unbeliever and just El inconverso está supuesto a venir a usted con lástima y usted tenga regocijo. be Usted no puede ir a casa del pitiful. vecino con You cannot go to lástima. the neighbor being pitiful. No. No. Se le dañó el carro. Ah, gloria a Dios. Hoy, The car is vecino, no, damaged. se me dañó el Glory carro. to God. Tranquilo, varón. And No es ser hipócrita. it's not to be a hypocrite Es saber either. de que Dios va a proveer. It's to know that God will Es saber de que Dios va a provide. hacer algo. Is that God know that God will do something. Eso es. This is Sí, que pasó What una it is. desgracia, varón. Oh, mire, vecino. Tranquilo, no, If, tranquilo. Nosotros no somos como los que no something tenemos sad esperanza. happened, Nosotros sabemos que Dios tiene un but propósito y that todo we eso. may A los give que aman a Dios, encouragement. todas las cosas les ayudan a bien. and be of Y aquellos encouragement. inconversos, aquellos que sean cristianos, And pero those siempre están en el piso tirado, van a decir, who a mí me are gusta ir a la casa de ese Christians hermano. and are always on the floor, consider the difference. Porque siempre salgo sonriendo. Aunque cuando Because llegue a la I'm casa se me always vaya la sonrisa. smile. Pero cuando salgo de ahí salgo sonriendo. ¿Por qué? Porque como Dios acampa en ese lugar God y en esos encamps hermanos alrededor de ellos, around ahí those hay paz, places, ahí hay and then presencia. Y there is donde está la peace, presencia de Dios, there is hay presence. libertad. And Den when un there's the aplauso a presence Dios. of God, there is freedom. Póngase de pie. You may rest to your feet. Amen. Y quiero confirmar este versículo And I want to confirm this verse para irnos. to El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo te digo a ti, and I tell you, venir, come gustar and y ver taste and que see es bueno Jehová. that the Lord is good. Dichoso el hombre que Blessed confía is en the él. man who trusts No in será him. avergonzado jamás. They will not be put to Los que shame miraron a ever. él fueron alumbrados Those who y no look serán up to him avergonzados. Padre, te Were damos gracias illuminated. porque tú eres nuestro Dios.